Alfonso Durazo, el todavía secretario federal de Seguridad, ¿no? Candidato o próximo candidato a la gobernatura de Sonora, declaró en la jornada una cuestión que honestamente me preocupa en muchos sentidos y creo que con razón tiene que dar de qué hablar. Esto es, un segmento solamente de la entrevista. Vale la pena, Dios, si quieren meterse a escucharla toda, pero vamos a ver un fragmento pequeño y a comentar sobre los argumentos que dice Durazo. Ninguna organización criminal puede crecer sin el patrocinio policial, pero al mismo tiempo no hay patrocinio policial a las organizaciones criminales si no es producto del aval de un alto político, de un alto funcionario. Eso se acabó. Eso se acabó en el gobierno del presidente López Obrador. No van a encontrar ningún García Luna, y digo en plan irónico, pero también serio, ni siquiera un García Lunita, no en la Secretaría de Seguridad, no en la Guardia Nacional. No digo que no se vaya a que no se vaya a cometer uno u otro acto menor de corrupción, pero ninguno de ellos estará avalado por los propios titulares de las instituciones y habremos de combatirlos consecuentemente. Ese es uno de los argumentos que hace, ¿no?, Alfonso Durazo, y dice, se acabó. Se acabó todo el dominio del narco en zonas del país. Dice, históricamente, es que no me gusta la tipografía de la jornada. Acá está. Históricamente, había zonas administradas y hasta gobernadas por el crimen organizado. Esto se acabó. Ya no sucede ni en el Triángulo Dorado, zona que se localiza en los estados de Sonora, Durango y Chihuahua, y controló el Chapo Guzmán. Ni en Tierra Caliente, ni en Miguel Alemán, Tamaulipas. Esto significa que no hay presencia. Esto no significa que no haya presencia de criminales, solo que ya no dominan en esos lugares, ¿no? El argumento que está haciendo Alfonso Durazo, quien es todavía es secretario de Seguridad de López Obrador, dice, ya no hay dominio del narco en ninguna región del país. Cualquier persona, no que pase 15 segundos en la realidad mexicana o que haya vivido en México en los últimos años, o meses, ni siquiera se necesita mucho tiempo para ver o para enterarse de que esta aseveración es francamente una mentira de Alfonso Durazo. Es falaz completamente. Ahora, no, vamos por partes. Del argumento que hace al inicio, está describiendo perfectamente el crecimiento del crimen organizado en México. O sea, ninguna organización criminal, ninguna, o sea, chiquita, mediana, grandota, transnacional, nacional, o sea, ninguna organización criminal puede crecer si no es en contubernio con las policías y las policías, por tanto, subordinadas a un poder político. O sea, esto es, ¿no?, la historia del crecimiento de los grupos de crimen organizado. Y digo, y esto no empieza con Calderón. Con Calderón estalla la guerra contra las drogas, pero las drogas en México se remontan, o sea, ¿no?, desde, o sea, centenios de años. Las drogas eran legales en México. Tenemos amapola, tenemos marihuana, o sea, hasta en las canciones, ¿no? La amapolita dorada de los valles de Tepic, si no estás enamorada, ¿no? O sea, la cucaracha, ¿no?, tiene marihuana para fumar, o sea, era tradicional en México como tal. Dios, sin embargo, era una cuestión más folclórica y no había una industrialización que quisiera abastecer como tal a al mercado más grande, no consumidor de drogas en el mundo, que son evidentemente los Estados Unidos. Y mucho tiempo México fue un lugar de paso y menos de producción. Evidentemente siempre ha habido producción y en muchos lados ha sido la producción subsidiada, ¿no?, por el Estado, particularmente por el ejército mexicano, pero será más de paso que de producción. Hoy en día es tanto producción como distribución para el mercado nacional, bueno, para el consumo nacional y para el consumo internacional, que son los Estados Unidos, que es el principal mercado, de nuevo. Ahora, de acuerdo, o sea, ningún grupo criminal puede crecer a la proporción que hemos visto, ¿no?, en series, en películas, y en documentales, y en todo esto, sin la voluntad política. Hasta ahí estamos completamente de acuerdo. Ahora,
este segundo argumento, ¿no? Y por lo que fue noticia, de no dominan ya ciertas zonas, es absolutamente completa y absolutamente una mentira que dice Alfonso Durazo. Esto es más para su campaña política, no por la gobernatura de Sonora, que describiendo la realidad material del país. Ahora, ¿quién es Alfonso Durazo? ¿No? Como tal, ¿cómo llega a la vida nacional? Él era secretario particular de Luis Donaldo Colosio, como tal, este candidato, ¿no? Priista, que todo el mundo sabemos cómo termina su historia en Lomas Taurinas. Durazo era secretario particular de Colosio. Cuando sucede esa cuestión, se aleja un rato de la política. No significa que se alejara de los círculos, pero se aleja de la vida pública, ¿no? Del país, hasta que llega Vicente Fox, quien lo llama para que fuera su secretario particular, y lo fue. O sea, Alfonso Durazo fue secretario particular en la administración de Vicente Fox. Hace poco, ¿no? Tuvieron un intercambio en redes sociales donde Fox decía, no, es que la rata soy en primero, y el otro, no, pues es que la rata es usted, yo soy el único que no era rata, y tal. O sea, habladurías, no politiquería como tal. Ninguno demostró evidencia, ¿no? O sea, Vicente Fox, siendo su secretario particular, se hubiera dado un tiro al pie y dice, mi secretario particular era corrupto. Pues a ver, cabrón, ¿no? ¿Quién lo contrató? ¿Quién lo llevó ahí? Y no sabías que era corrupto, ¿no? Y tampoco Durazo ventiló algún acto de corrupción concreto, material, con evidencia, dentro de la administración de Vicente Fox. Esto se quedó más bien en una habladuría, ¿no? Entonces, bueno, después de lo de Vicente Fox, se une, ¿no? Esta coalición, no necesariamente periodista, pero sí de López Obrador. O sea, y desde ahí ha seguido a López Obrador hasta Morena, ¿no? Y tal, y hoy que fue secretario de Seguridad, que en muchos sentidos, ¿no? Hoy en día, ser secretario de Seguridad en el país es un poco sacarte la rifa del tigre, ¿no? No sé por qué. O sea, ¿quién quiere ser secretario de Seguridad hoy día en el país? Ahora, en la situación en la que estamos, hay que decirlo que la Secretaría de Seguridad Pública tiene un rango menor o una subordinación que no tenía hasta este sexenio ante el ejército. O sea, la principal corporación encargada de la seguridad en el país hoy se llama Guardia Nacional, que es esta corporación del ejército. O sea, no es una corporación civil, es una corporación militar que está, ¿no? Por lo tanto, incrementando la militarización del país, algo que no es deseable en ningún sentido y que en este espacio criticamos y, o sea, todo el maldito tiempo, todos los días, casi, ¿no? Porque siempre hay una noticia que nos lleva a este comentario. Si no le darías un ejército así de grande, el ejército más grande de la historia del país, a Felipe Calderón o a Peña Nieto, tampoco hace sentido dárselo a López Obrador. O sea, la militarización del país no es ninguna solución. Pero bueno, esta militarización del país ha dejado en un segundo plano las actividades y las actitudes y la facultad de maniobra de una Secretaría de Seguridad Pública que antes, por ejemplo, en tiempos de Felipe Calderón, sí era importantísima para la vida política ¿no? del país. O sea, García Luna era en muchos sentidos el vicepresidente ejecutivo de Calderón. O sea, de ese tamaño era el poder que tenía la Secretaría de Seguridad Pública. Digo, que evidentemente eso fue un sexenio del terror, ¿no? Había una red de secuestro no patrocinada desde el gobierno, perfectamente documentada por, entre otras personas, Olga Warnett, ¿no? Que por ahí tengo su libro, creo que ahí está salidito, ahí atrás. Ya no lo he leído estos días, me lo voy a echar el fin de semana, ya para acabarlo, voy un poquito más de la mitad. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy en día, ¿no? Como sucesor de Durazo, se está presentando, ¿no? La opción de García Harfuch, que también es de la vieja guardia, estuvo ligado al caso Ayotzinapa, es un personaje oscuro, ¿no? De Cárdenas Palomino, o sea, no, o sea, no sería una persona, ¿no? Loable para conducir la seguridad pública en el país, incluso en este segundo plano, ¿no? que tiene de subordinación ante la Guardia Nacional. Pero bueno, ya nada más para cerrar el comentario, un despropósito completo lo que hace Alfonso Durazo, más politiquería y más campaña política que realidad material, y una descripción de de los resultados que ha dado a nivel de seguridad, que por cierto no han sido muy buenos. Hay ciertos avances, por ejemplo en secuestros hay menos secuestros, en robo de autos hay menos robo de autos, pero en el principal indicador de seguridad pública de cualquier entidad del mundo, o sea, ¿cuál es el principal indicador de seguridad? Homicidios.
se detuvo la tendencia de homicidios, la tendencia ascendente, pero nos quedamos atorados en un rango altísimo, cabrón. Altísimo. Inaceptable. O sea, si esa cifra no se reduce a la mitad, no podemos cantar victoria, no podemos decir que hay un gran avance, porque se detuvo, porque no aumentó, pues ya, no la llevamos de gana. No, cabrón. O sea, el número de homicidios en México sigue siendo inaceptable. El número de feminicidios también, ese no solo se ha detenido, ha ido a la alza. O sea, los números de Durazo, los principales números de Durazo son lamentables. O sea, no hizo un buen trabajo en seguridad pública, se va a lanzar a Sonora, no sabemos si va a ganar Sonora, hay encuestas, ¿no?, que están diciendo que por lo menos está apretada la carrera, hay encuestas que le favorecen, hay encuestas que no, pero para esa realidad tendremos que ver, que esperar al siguiente año y ver materialmente cuáles son las chances reales, ¿no?, con encuestas mucho más elaboradas, ¿no?, mucho más regionalizadas y retratando una realidad correcta y concreta para la zona. Pero bueno, hasta acá dejamos entonces el comentario sobre esta situación. Díganos qué opinan, ¿no?, de los comentarios de Durazo, si están de acuerdo en que ya no mande el crimen organizado en regiones del país, o están de acuerdo conmigo en que, o sea, eso francamente no corresponde a la realidad. Muchas gracias por ver, por compartir, suscribirse, y ahora sí, nos vemos hasta la próxima.